RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Arequipa con el doctor Gustavo Tobalino Mesa. Él es el decano del Consejo Regional Arequipa del Colegio Médico del Perú. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Gustavo Tobalino, un gusto de escucharlo, muy amable por la atención. Al contrario, muy buenas tardes y gracias a ustedes por permitirme estar presente y difundir a toda la población la situación de salud en este caso desde la región de Arequipa. Bien, coméntenos, se han detectado los primeros casos de influencia AH3N2 en Arequipa, ¿no? ¿Qué registros se tienen sobre estos casos, doctor Tobalino? Muy bien, y le reitero, gracias a ustedes. Efectivamente, se han diagnosticado dos casos, que son un varón de 55 años y una dama de 50 años. Uno es del distrito de Socabaya y la otra persona en el distrito de Cerro Colorado. Ellos se encuentran en buen estado, actualmente están en una situación de vigilancia por unos 10 días aproximadamente hasta darles el alta. Se encuentran en buena situación de salud, se les ha dado las recomendaciones necesarias de prevención y una alerta sobre los signos de alarma en caso de que ocurran para que puedan informar rápidamente a las autoridades de salud. Y se ha realizado el cerco epidemiológico que consiste en 2 a 3 cuadras, analizar los casos si es que hubiera de problemas respiratorios, reforzar la inmunización como una medida para bloquear la difusión de estas enfermedades como en este caso la influenza. ¿Cuáles son los síntomas que asocian a esta enfermedad, doctor Tobalino? Son similares al COVID, le manifiesto. Esto es lo que le llamamos una gripe estacional. Hay dolor muscular intenso, malestar general, fiebre de 39 grados, congestión nasal, tos, flema. Entonces todo esto nos hace confundir con un caso de COVID, puede ser en un inicio. Esto dura aproximadamente de 3 a 7 días. Y lo preocupante es que en personas mayores de 65 años y con comorbilidades como por ejemplo hipertensión, insuficiencia renal, o aquellas personas con fibrosis o con otra enfermedad, y en niños menores de 5 años puede incrementar la presencia de la mortalidad. Eso es lo preocupante de esta enfermedad. Ahora, además de esta enfermedad, se conoce que se ha registrado en varias ciudades del norte del país, ¿no? Y hay casos positivos también ya de influencia en el norte del país, ¿no? Efectivamente, ya justo estaba analizando el reporte epidemiológico del Centro de Control de Enfermedades de nuestro país, el CDC, del MINSA, y tenemos casos en Piura, casos en Ayacucho, en Cajamarca, en el mismo Lima, en La Libertad, y también se están presentando en la zona de selva, como en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Efectivamente, ya esta transmisión de persona a persona, este virus es altamente difusivo y se transmite también al toser, por las gotitas, similar, nuevamente repito, al coronavirus, y por ello las medidas prudentes son el usar la mascarilla, el lavarse las manos, el evitar la congestión de personas en ambientes cerrados sobre todo. Entonces debemos mantener los mismos cuidados que hasta ahora nos han demostrado disminuir los casos en la pandemia. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Tobalino Mesa, es el decano del Consejo Regional Arequipa del Colegio Médico del Perú, ¿no? Doctor, estos casos, ¿no?, están asociados a los cambios de clima en distintos puntos del territorio nacional. ¿Qué es dónde están más propensos, dónde están más afectan las personas, ¿no? Si bien tenemos ese conocimiento de que muchas veces en la época de frío las infecciones respiratorias se presentan en mayor número, esto es debido justo al hacinamiento que provoca la situación de frío, al no tener las habitaciones ventiladas, no abrir las ventanas,
y ello junto a no tener el cuidado como aislar a las personas que tengan problemas respiratorios, favorece la diseminación, como usted lo menciona. Mire que este virus de la influenza se viene presentando ya desde hace muchos años en nuestro país y en el mundo. Hubo la epidemia de la gripe española en 1918, después se presentó otro caso similar en 1957 y nuevamente en 1968. Y en el 2009 también, si recuerda usted, con el H1N1, que también es un tipo de virus de la influenza, se presentaron bastantes casos en el mundo. Ahora nuevamente empiezan brotes de este tipo y lo correcto es que mantengamos las medidas de cuidado. ¿El uso de las mascarillas es pertinente en estos casos, doctor? Efectivamente. Mire usted, le comento que durante los 2 años de pandemia, por el uso de la mascarilla ya contra el coronavirus, no hubieron casos de influenza, ¿sí? Y por el aislamiento, por evitar lugares congestionados de personas, disminuyeron notablemente los casos de influenza. Ahora que hemos un poco aligerado nuestras medidas, nuevamente se están presentando. Entonces yo, a través suyo, quiero llamar un poquito a la reflexión a todas las regiones, solicitarles a todos los peruanos que sigamos usando la mascarilla, sobre todo en aquellas personas con síntomas respiratorios, y vacunémonos tanto para el COVID como para la influenza, porque tenemos a disposición vacunas para la influenza. A propósito de la COVID o COVID-19, doctor Gustavo Tobalino, ¿no? ¿Cómo marchan los registros en estos momentos en Arequipa? ¿Hay disminución ostensible de los casos de COVID? ¿Ya no hay hospitalizaciones? ¿Qué información, qué datos se tiene al momento? Nosotros, si bien ha habido un descenso notable de los casos de COVID, a tal punto que ha habido días en que no había un solo caso, nuevamente se están presentando ligeramente, pero hay presencia y hay inclusive fallecidos esporádicos. Entonces, no olvidemos, no nos confiemos, la pandemia contra el COVID sigue presente y evitemos una cuarta ola. Por eso es necesario que ya la segunda dosis de refuerzo, que la denominada cuarta inoculación, la efectivicen. Ya está para mayores de 50 años y es necesario que todos nos vacunemos por proteger, por la salud pública de nuestro país, y pensemos que esta es nuestra casa, que nuestro país merece que ya salgamos de esto con seguridad. Miren, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, ya nuevamente han sugerido utilizar las mascarillas en lugares cerrados porque están viendo un incremento de casos y no queremos que acá se presente de la misma manera. Nuestro invitado en esta oportunidad, el doctor Gustavo Tobalino Mesa, quien es el decano del Consejo Regional Arequipa del Colegio Médico del Perú. Doctor, las enfermedades están asociadas a la capacidad de respuesta de el gobierno, a la capacidad de respuesta que tienen las entidades vinculadas al sector salud, ¿no? Siempre se ha puesto en cuestionamiento la atención del primer nivel de salud, ¿no? En Arequipa, ¿no? Ustedes siguen muy de cerca desde el Colegio Médico si funciona o no está funcionando el primer nivel de salud. Se lo pregunto porque vemos casos que se presentan de diversas enfermedades, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos, ¿no?, el tema de la anemia y destrucción crónica en niños, pero también tenemos el caso de influenza y tenemos otras enfermedades que son recurrentes muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿El primer nivel está o no está funcionando? Es lamentable decirlo y muy pertinente su pregunta. Mire usted, la pandemia tomó a un país como el nuestro, con un sistema de salud obsoleto, una infraestructura inadecuada, un equipamiento insuficiente, el personal, el recurso humano en número disminuido. Todo ello ha llevado a que seamos el país con mayor mortalidad en el planeta. Es decir, hemos pagado caro no haber invertido anteriormente en salud. En el transcurso de la pandemia se ha hecho todo lo posible por mejorar la situación, pero estamos observando que nuevamente la coyuntura política no permite que fijemos los temas importantes del país y que se esté discutiendo
cómo mejorar la situación. Estamos distraídos en otros asuntos y esto es un problema político que está afectando la salud. El primer nivel de atención se mantiene como inadecuado, insuficiente, ineficiente, falta recurso humano, falta equipamiento. La contención que debería tener el primer nivel de atención de salud, los centros y puestos de salud, que deberían atender el 80% de la demanda y no provocar la quiebra de los hospitales con esa sobredemanda que va cuando no encuentra una buena atención en el primer nivel de atención. Hasta ahora no hemos visto medidas adecuadas para que esto no se produzca. Le pongo un ejemplo aparte. Para este caso de la influenza, todavía aún así se mantiene el centralismo y se envían las muestras a Lima, porque los laboratorios referenciales de las regiones no tienen los insumos suficientes para llevar a cabo las pruebas, y eso no puede ser. Nuestro país debió aprender de la pandemia y ya corregir esas deficiencias para que nuevamente no estemos en la cúspide de mortalidad y de ineficiencia por las pandemias. Ahora, ¿este es un tema estrictamente presupuestal o un problema de decisión política, doctor? De ambos, yo creo, porque mire usted, si un gobierno no toma las medidas económicas adecuadas para disminuir la pobreza, para lograr equidad para toda la población, y el poco presupuesto que nos llega, no tenemos una burocracia eficiente que pueda gastar de manera adecuada lo poco que tenemos. Es decir, tenemos poco, gastamos mal y no tenemos más dinero para corregirlo. Y debemos distraer de otros menesteres el presupuesto para mejorar la salud y la educación en nuestro país. Muy bien, doctor Gustavo Tobalino Mesa, decano del Colegio Regional Arequipa, el Colegio Médico del Perú. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú. Ha sido un gusto dialogar con usted. Un abrazo, muy gentil, ¿eh? A usted muy amable y gracias a RCR y a su persona por permitirme dirigirme a toda la población. Un abrazo enorme y gracias por ser aliados de la salud. Gracias. Muy buenas tardes. Conversábamos desde Arequipa con el doctor Gustavo Tobalino Mesa, quien es el decano del Consejo Regional Arequipa del Colegio Médico del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.